toda la teleaudiencia, como también a los radioyentes. Este es un día muy especial que Dios nos concede. El día martes 27 de julio y la bendición del Señor se ha manifestado al prolongarnos su misericordia. La vida sigue intacta. Las facultades nuestras están funcionando, así que gloria a Dios. Amén. Está conmigo ahora el joven José de la Cruz, que me va a acompañar para el estudio de hoy. José de la Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido. Amén, pastor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. De antemano estamos más que nada bendecidos y más que bendecidos, estamos nosotros dándole gloria a Dios porque nos ha permitido llegar a otro día y nos da gusto de que pues me hayan tomado en cuenta para el repaso de esta lección, para estudiar el día martes, que va a ser de gran bendición para nuestras vidas, sin duda alguna, hermano. Así es. Bueno, mis hermanos, ¿qué les parece si oramos para que Dios nos bendiga con el estudio? Por favor, José, si quieres orar. Amén. Padre eterno, Padre de bondad, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos has brindado. Gracias, Señor, porque tu misericordia es tan grande que nos provees vida, nos provees salud, nos provees todo lo necesario para que tus hijos puedan seguir adelante. Padre, te rogamos que esta lección, Señor, que vamos a estudiar, sea, Señor, de grande edificación para nuestras vidas y que todas aquellas personas que estén escuchándola, Señor, que puedan aplicarla a su vida propia. Señor, nos ponemos en tus manos. Bendice aquí al pastor Orlando y a cada uno de todos mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares, que tú puedas ayudarnos a que podamos tener una comprensión clara. ¿Qué es lo que dice tu palabra? Te lo rogamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos lo que las mentes prejuiciosas de los judíos de Tesalónica fueron capaces de hacer. De manera que Dios ahora le permite a Pablo tratar con diferentes mentes. Y nos vamos a mover de Tesalónica a otra ciudad, tal vez de menos importancia en cuanto al comercio, pero con gente con una mentalidad distinta. ¿De quiénes estamos hablando? Hermano José de la Cruz, qué bendiciones fueron encontradas en esa ciudad y cómo esto es una lección para nosotros. Amén. Sin duda conocemos la ciudad aquí narrada en el capítulo 17 a los Hechos, es la ciudad de Berea, los bereanos. Ellos eran personas que eran muy dedicados a la lectura, al estudio, entonces ellos tenían esa facultad que ellos podían, no cualquier persona llegaba a meterles cosas o llegaba a meterles cualquier doctrina o cualquier cosa para que ellos volvieran y cambiaran sus creencias. Y aquí lo vemos cuando Pablo llega. Leemos el Hechos 17, 10 al 12. Dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Mire, que ellos cuando Pablo les habló, cuando Pablo les leyó las escrituras y les hablaba de Cristo Jesús, les hablaba de todo lo que ellos debían de conocer, ellos no se quedaron esperando lo que Pablo decía y ellos decían, lo aceptaban, sino que ellos, personas estudiosas, escribían, me imagino, y luego comprobaban si realmente era lo que así decía, lo que Pablo decía. ¿Okay? Pero qué interesante la descripción que nos da aquí de los conversos que allí Pablo obtuvo. Sí. Habla de, nuevamente, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Otra vez se destaca, hermanos, esto de las mujeres influyentes, mujeres económicamente pudientes. Parece que en Europa Dios tenía preparada a la mujer, sobre todo a estas que
tenían ese poder adquisitivo y que iban a ser de bendición para la obra. Comenzando, como decíamos, con Lidia, la vendedora de púrpura. Pasamos a las mujeres que en Tesalónica, de la misma manera, muy nobles, dice, abrazaron el mensaje. Y ahora en Berea no es la excepción. Aquí encontramos otra vez mujeres griegas distinguidas, influyentes de la ciudad, que de la misma forma, hermanos, creen en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como dijo mi hermano José de la Cruz, siempre se ha destacado a lo largo de la historia la actitud de los hermanos de Berea. Como ellos, dice, con mucha solicitud, como ellos, hermanos, abrazaron el mensaje y escudriñando, ellos miraban si las cosas que Pablo decía eran como ellos decían. Dice que escudriñaban. ¿Qué es escudriñar? Es comparar por acá lo que dice con otra parte por acá. Es buscar, hermanos, en diferentes partes de la Escritura el respaldo de lo que tal o cual persona está diciendo. Así nosotros miramos que queda esta iglesia como ejemplar. Esta actitud de parte de los hermanos bereanos como la que nosotros debemos también siempre seguir cuando se trata de aprender algo. Siempre nosotros, hermanos y hermanas, no debemos quedarnos con lo que el pastor dice o con lo que tal o cual predicador dice. Debemos venir y escudriñar. Debemos venir y, como los bereanos, comprobar. Esto nosotros vemos que se destaca de ellos y vamos a mirar cómo el Espíritu de Profecía dice que debemos aplicar la enseñanza de esto para este tiempo. ¿Qué te parece si lees para nosotros la cita que viene a continuación del don profético? Amén. Dice, han ocurrido apostasías y el Señor ha permitido que asuntos de esa naturaleza se desarrollasen en el pasado a fin de mostrar con cuánta facilidad sus hijos serán descarriados cuando dependan de las palabras de los hombres en vez de investigar por sí mismos las Escrituras, como hicieron los nobles bereanos, para ver si esas cosas eran así. Escudriñe las Escrituras como nunca antes todo aquel que profese creer que el Señor viene pronto, pues Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener las almas en tinieblas y cegar las mentes, para que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos. Estudie su Biblia cada creyente con oración ferviente para que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a lo que es verdad, a fin de que pueda saber más de Dios y de Jesucristo a quien Él ha enviado. Escudriñad las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esto es así porque la obra de cada uno a quien ha llegado el mensaje de amonestación es la de exaltar a Jesús, presentarlo al mundo. Lo encontramos en Joya de los Testimonios, ¿sí? En Mensajes Selectos, tomo 2, página 454 y en la 425, pero yo aquí subrayé 3 puntos importantes, que decía que escudriñe las Escrituras como nunca antes todo lo que profese creer, o sea, el cristiano, de que Cristo viene pronto, porque sabemos cuántas cosas hoy en día se dicen, de que Cristo viene en tal año, de que Cristo viene de una forma, que Cristo viene de otra. Quiero comentar algo para agregar a esto. Cuando este servidor conoció acerca del sábado, era una de las personas que cuando alguien me decía algo acerca del sábado, yo tenía que escribir y luego ir y comparar a mi casa para ver si esto realmente era así. Y así fue una de las formas de cómo yo fui descubriendo las verdades que decía en la Biblia y cómo yo estaba engañado. Mire, otro de los puntos. Dice, estudie su Biblia, cada creyente con oración ferviente,
para que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a lo que es verdad. Hermanos, un punto muy impreciso y muy importante que da la sierva del Señor. Estudiar, escudriñar, pedir la iluminación del Espíritu Santo para que todos nosotros podamos entender, comprender las amplias y claras verdades que nos dice en su palabra. Otro punto, dice, escudriñad las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo. Cuán importante es que nosotros sepamos las artimañas del enemigo, cómo el enemigo está queriendo trabajar para desviar nuestra mente, para que nosotros no estemos pendientes de lo que Dios dice en su palabra y cómo nuestra mente pueda desviarse en cuanto a la segunda venida de Cristo y en cuanto a otras doctrinas. Me llama la atención que diga la sierva del Señor que el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado. En la revelación de la justicia de Cristo, Amén. el Redentor que perdona los pecados. En la predicación de la justificación por la fe. Hermanos, allí ya ha comenzado el fuerte pregón del tercer ángel. Hemos estado por años proclamando que somos salvos por gracia. Hemos estado, hermanos, desde que tenemos, digamos, conocimiento del movimiento adventista en sus inicios, hemos estado viendo cómo la luz de la justificación por la fe, especialmente en el año 1888, se destacó. Y desde allí, a manera de fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, se ha levantado ese estandarte de la justificación por la fe. ¿Y cómo es de importante esto? Porque esto surgió del escudriñamiento. Esto surgió de tener una actitud de veriano. Es decir, de ver por aquí y allá, examinar la Escritura. Se llegó, hermanos, a comprobar que no somos salvos por la ley, sino que somos salvos por la gracia. Amén. Y así, esa luz, dice, del ángel, cuya gloria llenará toda la tierra, hermanos, comenzó. Ahora nosotros tenemos que, pues, seguir, hermanos, proclamando el mensaje, pero siempre basado en un escrito está, basado en un estudio exhaustivo de la Biblia. Cuán importante es, hermano, hermana, que usted tome su Biblia y que como los bereanos escudriñe. Mire, cuántas veces le hemos venido hablando aquí de la santa ley de Dios, del sábado, de la reforma pro salud. Todo eso, hermanos, se extrae de la Biblia, del juicio investigador. ¿Cuánto, hermano, hemos predicado desde este medio de comunicación? Temas que no son populares, que las iglesias no los predican, que los pastores los rechazan. Pero cómo usted, si se dedicara a escudriñar, si se dedicara a comprobar, si se dedicara a examinar, llegaría a la conclusión que son temas basados en sana doctrina. Amén. Ojalá, hermanos y hermanas, que ustedes se animen a ser como los bereanos y escudriñar por su propia cuenta. Y ya no estar basado en lo que el pastor le diga, sino usted mismo comprobar si estas cosas que predicamos son verdad o no. Amén. Pero luego, ¿qué hace Pablo? ¿A qué clase de lugar se fue rápidamente y por qué? Mire, pastor, en Hechos 17:13, en el mismo capítulo, más abajo, unos 4 versículos, 3 versículos más abajo, dicen desde el versículo 13 en adelante. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Hermano, vemos otra vez nuevamente los judaizantes. Vemos nuevamente a los judíos tratando de estropear la palabra y la obra que Dios estaba haciendo en ese pueblo. Nosotros vemos que todo el tiempo, a lo largo del libro de los Hechos, cómo los judíos trataban de el enemigo, más que nada por medio de ellos, iban y trataban de cambiar
el mensaje que Pablo les estaba dándole a cada pueblo, a cada lugar donde ellos iban. Entonces, nosotros vamos a ir viendo cómo el enemigo no quería que se predicara de este mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje que daba que Cristo era el Mesías. Pero mira qué interesante cómo estos judíos de Tesalónica no estaban satisfechos con haberlos expulsado de su propia ciudad, sino que todavía fueron a hacerles la vida imposible allá en Berea, buscando que también de allí fueran expulsados. Afortunadamente, ahora Dios está permitiendo que Pablo y Silas lleguen a Atenas. Atenas, oh hermanos, una gran metrópoli, una ciudad grande, una ciudad que también es necesario que se le predique. Veamos entonces en el don de profecía qué nos dice, hermanos, sobre lo que pasó allá en Atenas. Dice, la ciudad de Atenas era la metrópolis del paganismo. Allí Pablo no se encontró con un populacho ignorante y crédulo como en Listra, sino con gente famosa por su inteligencia y cultura. Por doquiera se veían estatuas de sus dioses y de los héroes deidificados de la historia y la poesía, mientras magníficas esculturas y pinturas representaban la gloria nacional y el culto popular de las deidades paganas. Los sentidos de la gente se extasiaban con la belleza y el esplendor del arte. Por doquiera los santuarios y templos que presentaban gastos incalculables, levantaban sus macizas formas. Las victorias de las armas y los hechos de hombres célebres eran conmemorados mediante esculturas, altares e inscripciones. Todo esto convertía a Atenas en una vasta galería de arte. En Hechos de los Apóstoles, página 190. Mire, y si nosotros nos vemos nuevamente, dice que Pablo cuando llega a Atenas, ahí en ese lugar se encontraba una estatua. Y sabemos cómo se llamaba esa estatua. Había una estatua que no tenía nombre, que no tenía título, que no había sido usada, más que solamente tenía un logo que decía al Dios no conocido, que se encuentra en el libro de los Hechos, igual en el capítulo 17, del verso 23 en adelante. Y miren, al que dice, cuando el Pablo les dijo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también a un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Interesante lo que Pablo les dice a los atenienses. Bueno, mis hermanos, nosotros vemos entonces que ese lugar donde prevalece el paganismo, donde se adoran tantos dioses, esa metrópolis donde, hermanos, allí pues la sabiduría del hombre digámoslo así, se deidifica, se vuelve como una diosa. Allí nosotros vemos que Pablo es enviado. Sin duda, hermanos, las diferentes mentes con las que Pablo está tratando son al mismo tiempo para él un desafío. Porque miren cómo de Tesalónica, donde hay oposición, pasa a un lugar donde hay disposición para creer el mensaje. Pero luego es enviado a un lugar donde hay incredulidad, donde la razón es lo que pues se ve como lo más, digámoslo así, divino. Y nosotros vemos que en ese lugar Pablo ahora va también a ser instrumento de Dios para que esta gente conozcan del mensaje. Nosotros también, hermanos y hermanas, nos toca muchas veces en la obra misionera tratar con mentes diferentes. ¿Se han fijado que de repente encontramos gente que fácilmente nos abre la puerta y muy gustosamente reciben la palabra?
Hay personas que no argumentan mucho y abrazan el mensaje. Pero de repente estamos, hermanos, tratando con alguien que es escéptico, es incrédulo y todo lo pone en duda. Y muchas veces hasta se cree importante por los grados académicos que tiene. Y vemos que nos es un poco más difícil tratar con esta persona. En otro lado vamos a encontrar gente completamente fanática a su iglesia, a su religión, y vamos a mirar la oposición. Personalmente, yo he podido experimentar esto. He tratado con personas de diferente clase y he visto la actitud. Hay algunos que lo que hacen es agarrarse de algún texto difícil de entender y lo cuestionan y tratan de inducir a los que están tal vez por ahí oyendo a que no crean lo que uno predica porque tal o cual texto para ellos es contradictorio. Otros, sin embargo, dicen, no, aquí no aceptamos propaganda protestante. Y así, hermanos, nosotros miramos que hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos de mentes, pero yo creo que si Dios nos usa, si Dios, hermanos, nos acompaña en la obra, Él nos va a dar la sabiduría para saber cómo tratar a las personas, cómo manejarnos y cómo hablar y qué no hablar también. Así vemos que la ciudad de Atenas, entonces ahora, con esta actitud, Pablo va a tener que bregar con ellos y va a tener que predicarles, como lo vamos a ver mañana. Vamos a orar ahora para pedirle a Dios que nos ayude a que si nos toca este día tratar con diferentes mentes, o si haciendo la obra nos toca tratar con diferentes mentes, Dios nos dé, hermanos, de todas formas la gracia y el poder para hablarles a la gente. ¿Qué les parece? Oramos. Amén. Padre nuestro, te pedimos que nos ayudes para también nosotros ser usados por ti, y así cuando nos toque tratar con diferentes mentes, podamos hablar con sabiduría, actuar con sabiduría y poder, Señor, hablarles a las personas de todas maneras, independientemente de su trasfondo, que también cuando lo hagamos usemos de la prudencia, aún del tacto, pero que no dejemos de dar el mensaje. Te pedimos sobre todo que nos ayudes a la hora de escudriñar la palabra, de hacerlo con la actitud de los bereanos, es decir, de comparar, de examinar, y que todo mensaje o todo predicador que oigamos, nosotros, Señor, miremos verdaderamente si está bien respaldado lo que dice, al ver por nosotros mismos en la Escritura el punto o el tópico que está tratando. Rogamos, Señor, que nos des la actitud de los bereanos, pero también que nos ayudes para bregar con la gente de diferente forma cuando hagamos la obra. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.